Buenos días, 11:15, estamos listos para empezar con esta Caravana Talk que va a estar buenísima, diferente y auténtica, por Jorge Porro. Ni siquiera lo puedo presentar ni hablar de él porque de eso se va a tratar su plática, de su biografía y de cómo pues ha ido encontrando propósito y alineando su vida a su trabajo. Entonces los dejo con Jorge, gracias por estar aquí. Hoy es un día muy interesante. Dicen que me escucho lejos. A ver, voy a abrir mi... Tampoco puedo poner mi video. Denme un segundito, ahorita estamos arreglando unas fallitas técnicas. ¿Listo? Ok, me ven. Bueno, espero que me escuchen mejor. Bienvenidos. Hola, Jorge. Hola, Gina, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, muchísimas gracias. A ver. ¿Me oyes? Sí, perfecto. ¿Ustedes me escuchan? Sí, buenísimo. Va. Perfecto. Pues ya estamos listos. Muy bien. Te dejo con tu audiencia y al final nos volvemos a reunir tú y yo para resolver temas de preguntas y respuestas, ¿vale? Perfecto, perfecto, Muchas Gina, mil gracias. gracias. Al Bueno, contrario, gracias a ti. Buenos Suerte. días a todos. Muchas gracias por conectarse. La realidad es que hoy quiero platicarles un poquito de un tema que para mí es apasionante y lo he ido pues descubriendo poco a poco en términos de lo importante que ha sido en mi vida encontrar el tema del propósito, ¿no? Como decía Gina, quiero arrancar presentándome y para esto pues preparé una bio que es, digamos, como de manera muy tradicional, lo que normalmente hacemos, ¿no? Y esto es la manera en la que uno normalmente va contando su historia, ¿no? Incluso si lo ven está expresado hasta en tercera persona, ¿no? Entonces, iniciaré contándoles si yo tuviera que publicar esta bio y es normalmente parte de lo que hacemos, ¿no? Donde les hablo de que, bueno, Jorge es un ejecutivo que tiene más de 18 años de experiencia trabajando en distintos corporativos multinacionales. Durante este periodo de tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas industrias como telecomunicaciones, logística, transporte personal, facility management, desarrollando un sólido track record en términos de gestión comercial, diseño, ejecución de estrategias, nuevos negocios, servicio a clientes, liderazgo, creación de equipos de alto desempeño. Como actividades extracurriculares, bueno, pues soy consejero de un startup de e-commerce. He sido fundador y emprendedor en un par de empresas, una de logística y una de transporte on demand. Y adicionalmente, hoy en día me desempeño como mentor de estrategia en el máster de Business and Technology de Collective Academy, una nueva oferta de educación muy, muy atractiva. Jorge ha demostrado siempre una enorme capacidad para entregar resultados exitosos en ambientes adversos, con un estilo innovador hacia los retos y, lo más importante, desarrollando equipos altamente efectivos con foco en el desarrollo de talento, ¿no? Soy ingeniero industrial, egresado por la Universidad Iberoamericana y tengo un máster en administración de empresas del IPADE. Estoy casado felizmente desde hace casi 12 años y tengo 2 hijos. ¿Por qué abro con esto? Porque durante muchos años yo creí que esto definía quién era Jorge, ¿no? Lo que hacía Jorge. Un poco el upbringing y la experiencia y un poco lo que tenía, me parece que esta era la historia que yo tenía que contar, era la historia que hablaba del éxito, de los objetivos, del alcance, y me encanta abrir esta plática y este espacio, porque una de las cosas que más satisfacción me ha dado es ir entendiendo cómo todo el propósito va cambiando, ¿no? Entonces, es un ejercicio de sinceración muy relevante, donde he ido entendiendo muy bien por dónde viene, ¿no? La historia puede ser lo que nosotros querramos, pero durante muchísimo tiempo yo pensé que esto me definía, ¿no? Y me encanta arrancar esto porque empiezo con un ejercicio de sincerarme, ¿no? Donde, por supuesto, uno habla de corporativos multinacionales y suena muy bien, pero en realidad, pues uno va entendiendo que no es distinto en gran medida a muchas otras empresas. Simplemente suena más interesante, ¿no? Pero en el mismo corporativo multinacional te enfrentas probablemente a los mismos retos del startup, de la pyme,
de la empresa familiar, donde te encuentras con los mismos temas, pero obviamente suena muy picudo decir un corporativo multinacional. Eh, Cuando te hablo de distintas industrias, ¿no? Telecomunicaciones, logística, transporte, facility management, ¿cuál es la realidad? Cuando yo estaba a la mitad de la carrera, probablemente por ahí en el 2000, Dios, qué viejo estoy, pero una de las cosas que más, o lo que esperábamos era, ya sabes, llegaban estas grandes empresas a reclutarte, los Procter Gamble, los Boston Consulting Groups, llegaban todas estas grandes empresas, juntaban auditorios, te sentaban y ahí íbamos todos los estudiantes porque queríamos entrar ahí. Obviamente creo que hice 2 o 3 veces los exámenes y claramente, pues nunca me quedé en una de ellas, ¿no? Entonces, literal, mi primer chamba fue de becario en el área de sistemas porque había que hacer algo de chamba, ¿no? Pero suena interesante platicar un poco las industrias, ¿no? Eh, la forma en la que hablo en términos de la gestión comercial, el diseño, la ejecución de estrategias, a ver, honestamente, creo que también lo he aprendido. No es otra cosa que en realidad algo que me ha apasionado mucho tiempo, que son básicamente ventas y servicio a clientes. Siempre sí, reunido y acompañado de un equipo muy, muy picudo, muy fregón que me ha ido ayudando. Y una de las cosas que también he ido entendiendo es que se vale no saber necesariamente lo que queremos, es decir, un paso a la vez, ¿no? Siempre he creído que cuando decidimos escoger una carrera, si bien hay algunas que de manera vocacional pueden ayudarnos, pero es complicado a los 18 años saber qué queremos hacer por el resto de nuestra vida. Y una de las cosas que también he aprendido es un poco la gentileza conmigo, decir, oye, se vale ir intentando y tratando de hacer cosas diferentes, ¿no? La otra, y esto me gusta muchísimo de poder participar con este grupo y cada vez más que he tenido oportunidad de platicar con gente que se ha dado al reto y a la tarea de emprender empresas. Honestamente, cuando yo inicié las 2 empresas que tuve, entre mis socios y nosotros, las quebramos de manera espectacular ambas empresas, porque teníamos un montón de cosas por aprender y creíamos que iba a ser muchísimo más sencillo. En el Inter igual tuve un tema ahí que va siendo complicado, ¿no? Pero claro, por supuesto que en el track record esto queda como emprendedor. Esto me parece que sí es verdad y en este ejercicio de sincerarme y entender qué quiero, me parece que esto ha sido siempre lo más relevante, ¿no? La manera en la cual fuera de esos setbacks que uno va teniendo, el ir desarrollando equipos altamente efectivos, yo creo que ha sido una de las cosas que más me ha funcionado, ¿no? Y la otra es, si bien un poquito lo bringing y lo que en ese momento se decía, ¿no? Donde, bueno, ¿sabes qué? Hay que hacer una carrera en una universidad de prestigio y luego hay que empezar a trabajar y luego hay que hacer un MBA en determinada empresa. No es que esté en contra de eso, simplemente he entendido que no es tan relevante el de dónde lo tuviste, sino lo que fuimos aprendiendo, ¿no? Lo que pudimos ir sacando de ahí. Por supuesto que he entendido cada vez más que lo más relevante es la familia que he podido ir construyendo, que es lo que más satisfacción me ha ido dando. Y últimamente, bueno, estoy en una faceta nueva donde he iniciado obviamente como blogger, como escritor, no con la constancia que yo quisiera, pero obviamente es algo que me apasiona muchísimo, ¿no? Probablemente haya abierto mi blog hace un par de años y si tengo 5 o 6 quotes probablemente sean demasiados y tengo que seguir haciéndolo, ¿no? Pero me encanta arrancar la plática con este ejercicio que Jorge hizo, ¿no? Donde es un ejercicio obviamente de sincerarse y me ha llevado muchísimo a entender lo que quiero platicarles hoy, ¿no? Donde cómo mi camino y lo que he ido viendo me ha llevado muchísimo a entender que todo gira en torno al propósito, ¿no? Y obviamente he tenido la oportunidad de ser inspirado por varias personas con las que he tenido el gusto de encontrarme muchísimas veces de manera pues medio casual. Pero yo lo que les podría compartir es que estas 2 personas que les comparto aquí, uno es Mark Manson y el otro es Jay Shetty, han sido sin duda de mis principales influencias en términos de empezar a buscar la manera en la que puedo llegar al propósito. No creo que haya un molde o un cookie cutter para que cada uno de nosotros lo entienda, pero sin duda los dos desde su particular perspectiva me han ayudado muchísimo a entender lo que quiero compartirles hoy. Si tienen oportunidad, de verdad se los recomiendo ampliamente. Son estilos completamente distintos. Manson es pues muchísimo más ácido, muchísimo más de alguna manera como real y cercano a nuestra propia realidad. Y Shetty es una historia increíble donde incluso es un tipo que corrieron de un monasterio, ¿no? Entonces ha ido generando
particularmente cosas que para mí son muy, muy atractivas. Entonces, sobre ellos, en realidad, son los que me han inspirado muchísimo para ir tratando uno, no solamente de entender el propósito y cómo llegar a él, sino también mucho me han impulsado a ver cómo puedo compartir esto con el resto de la gente en términos de lo que a mí esto me ha servido, ¿no? Entonces, lo primero con lo que quiero arrancar es obviamente, pues, ¿qué es el propósito, no? Porque, pues, muchísimas veces lo escuchamos en muchísimas conversaciones, lo escuchamos en muchísimos libros, hay un montón de bibliografía por ahí. Entonces, ¿qué es el propósito, no? Y cuando me doy a la tarea de buscar sinónimos, definiciones, pues hay muchísimas palabras, ¿no? Y había armado un mapa mental, quise hacer algo en Menti, pero honestamente estoy empezando a aprender y va a ser más complejo, pero de lo que más veía hablaba mucho de guía, de inspiración, de hacia dónde ir, de cómo lograrlo. Y por eso también me encantaba abrir con mi bio, porque hay una gran confusión en términos del propósito, ¿no? Yo durante muchísimos años creí que lo que hacía era mi propósito, ¿no? Que el propósito era básicamente una ocupación, ¿no? Y si pudiera yo citar a Mark Twain, lo que decía es, encuentra lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar un día en tu vida, ¿no? Entonces, no quiere decir que lo que hagamos no sea importante. Lo que es muy relevante es que lo que hacemos o a lo que nos dedicamos no necesariamente es nuestro propósito. A mí hay una pregunta que me encanta de Jay Shetty, que es la que quiero usar en la charla con ustedes el día de hoy, donde básicamente, más allá de decir qué es, nos invita a contestar una pregunta con otra pregunta. Y para mí esta es una definición fantástica. En realidad el propósito es entender por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Más allá de qué es lo que hacemos, es por qué lo hacemos. Y por eso me gusta muchísimo este gráfico que pongo aquí, que me lleva mucho a pensar en esta analogía, ¿no? Donde en algún momento se acerca una persona con un par de trabajadores de construcción y les hace la pregunta de, oye, ¿tú qué haces y si te gusta tu trabajo o no? Entonces, el primero de los trabajadores le dice, oye, ¿sabes qué? Mi chamba es terrible, me duele la espalda todo el día, las manos las tengo todas raspadas, las tengo llenas de sangre, me da el sol todo el día, me duelen los hombros, es decir, todo lo que hago día tras día es poner ladrillos, es poner tuercas, es poner tornillos y es poner vigas de metal, no me encanta lo que hago. Y al mismo tiempo esta persona se acerca con el segundo trabajador y le pregunta lo mismo que le pregunta al otro, ¿no? Simplemente que la respuesta es muchísimo más profunda porque lo que le contesta es, estoy construyendo la catedral más grande del mundo o estoy construyendo el rascacielos que va a romper el récord de altura en el mundo. Entonces, me encanta esta analogía porque habla de la diferencia en la misma actividad de dos personas, pero uno tiene muy claro por qué hace lo que está haciendo. Entonces, lo que quiero hacer con ustedes hoy es simplemente invitar a través de una serie de reflexiones sobre el propio camino que me ha llevado a mí a entender esta parte, ¿no? Y muchas veces cuando hablamos de propósito, ¿no? nos brinca esta pregunta. ¿Qué es lo que realmente quieres en la vida? ¿No? Que sin duda es una pregunta que puede ser tan profunda como nosotros querramos que sea. Y una de las cosas que para mí son relevantes es, miren, en el fondo me parece que la naturaleza humana, en realidad, la mayor parte de todos queremos lo mismo, ¿no? Todos los seres humanos queremos sentirnos bien, queremos una vida feliz, por supuesto que queremos estupendas relaciones interpersonales. Es bien importante también, y no soy ingenuo, la parte del dinero, la parte de la seguridad, la parte de la proveeduría. Queremos ser exitosos, independientemente de lo que estemos haciendo, ¿no? En realidad, podría decirles que prácticamente todos queremos lo mismo, porque de alguna manera es sencillo, ¿no? Sin embargo, parte de lo que quiero ver, y aquí es donde he sido muy influenciado por todo lo que he podido leer de Manson, es, él nos invita a que nos hagamos una pregunta que es muy distinta a esta. En realidad de preguntarnos qué es lo que realmente queremos en la vida. La pregunta que para mí es muy, muy relevante porque termina siendo muchísimas veces un determinante mucho más relevante del éxito, puede ir en estas dos aristas. ¿Qué dolor estamos dispuestos a soportar? Y sobre todo, ¿qué dificultades estamos dispuestos a enfrentar para lograr lo que nosotros queremos, ¿no? Si lo ven es probablemente dentro de la misma experiencia o de lo que queremos hacer, son dos preguntas que nos hablan hacia el futuro, pero esta
termina siendo un determinante muchísimo más relevante de lo que queremos hacer en el futuro, ¿no? Dentro de lo que yo quiero, ¿qué estoy dispuesto a soportar o por qué estoy dispuesto a pelear? Y obviamente, ¿por dónde vienen los tiros, no? ¿Por qué? Porque me parece que algo fundamental es que entendamos todos que obviamente la felicidad requiere lucha, ¿no? Y que lo positivo muchísimas veces termina siendo el resultado de que manejemos lo negativo. Lo que hablaba hace un momento, todo el mundo, por ejemplo, y yo muchísimos años estuve metido un poquito en ese mindset, ¿no? Todos obviamente queremos este trabajo increíble con la independencia financiera que nos dé, pero ¿qué es lo que pasa? Que no todo mundo necesariamente está dispuesto, uno, no sé, a meterle 60, 65 horas de chamba a la semana, viajar probablemente 40 semanas al año, todo el tema del papeleo, cómo nos movemos en las politiquerías del trabajo. Los que hemos tenido la oportunidad de emprender y los que en ese momento están en lo mismo, a ver, no es sencillo estarse preocupando por cómo voy a llegar a la siguiente quincena, de dónde va a salir la nómina, cómo voy a hacer para que obviamente las familias que dependen de este negocio lo saquen, me explico. Entonces, es muy importante que podamos tener esta claridad en términos de que la lucha que requiere la felicidad que nosotros decidimos, estemos claros con esa parte, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos avanzando hacia el tema donde en realidad podemos entender que, por supuesto, queremos todos los perks y todos los beneficios, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy conscientes de, obviamente, los riesgos, el sacrificio, lo que va a ser, pues, esta gratificación un poquito retrasada de lo que queremos hacer, obviamente, para acumularlo, ¿no? Y esta imagen que pongo aquí, si bien obviamente probablemente puede ser exagerada, pero me parece ilustra súper bien el punto, me explico, en términos de cómo lo positivo es el resultado de manejar lo negativo, ¿no? Porque podrías verlo de las dos maneras, ¿no? El chavito que salió a la calle y quería jugar y ya se enlodó, ya está lloviendo, ya no lo va a poder hacer, pero si se fijan en términos de la felicidad que demuestra en esta foto, es cómo está manejando lo negativo, ¿no? Pudiera haber dicho, chin, llovió, ya no voy a poder jugar, me voy a tener que regresar, voy a mojar, me van a regañar, pero el tipo en ese momento está decidiendo disfrutar muchísimo el tema en el que lo tiene. Y esto me lleva mucho a la siguiente pregunta. En el fondo del comportamiento humano, y esta es la tradicional pirámide de necesidades, además lo que vamos viendo, han habido 2 o 3 iteraciones en términos de las necesidades, pero algo que es muy relevante es que en el fondo del ser humano, todos tenemos más o menos las mismas necesidades, ¿no? Y si las vamos viendo desde esta escala, pues más o menos todos nos vamos metiendo por la misma. Entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué determina en realidad nuestro éxito? ¿No? Si todos como seres humanos hemos ido viendo que más o menos queremos las mismas cosas y que las necesidades que cada uno de nosotros tienen van siendo más o menos las mismas, ¿qué determina entonces nuestro éxito? Y aquí es donde para mí ha sido muy relevante el poder entender obviamente la pregunta que hacíamos en un inicio, ¿no? No necesariamente el determinante es qué es lo que yo quiero disfrutar o qué es donde quiero estar, sino más bien lo que hablábamos, cuáles son las cosas que estoy dispuesto a soportar para llegar a lo que a mí honestamente me llena. Es decir, algo muy relevante es que la calidad de nuestra vida no solamente está determinado por nuestras experiencias positivas, sino como hablábamos en el slide anterior, una muy buena parte de lo que termina siendo un determinante para cómo nos va es cómo vamos manejando, obviamente, todos los temas negativos, las experiencias que vamos teniendo. Porque algo que me parece muy relevante es que en la medida en la que vamos haciéndonos cada vez mejores en manejar las experiencias que vamos teniendo en la vida, tanto buenas como malas, pues en realidad nos vamos siendo muchísimo más eficientes y muchísimo más contentos para hacerlo. Ahora, hay un tema muy relevante que me parece que además escuchamos muchísimo, ¿no? El tradicional, oye, es que solamente hay que quererlo lo suficiente, ¿no? Este es el tradicional curso de los optimistas y estos libros que si bien no quiero polarizar en términos de qué temas de autoayuda funcionan y cuáles no. Me parece que hay muchísimo consejo allá afuera donde dicen, oye, ¿sabes qué, Jorge? Es que tú no estás logrando lo que tú quieres porque no lo quieres lo suficiente. Si nosotros lo queremos, lo podemos lograr. Y ahí es donde empieza a ser complejo el tema, ¿no? Porque, por supuesto, todo mundo quiere algo.
Todos los seres humanos queremos algo. Lo que es muy relevante es que hay muchas cosas que queremos lo suficiente. O sea, no simplemente se trata de querer, sino de quererlo lo suficiente. Y a mí personalmente una de las cosas que más me han ayudado es el poder haber ido generando, pues de alguna manera, esta conciencia de cuáles eran realmente las cosas que yo quería lo suficiente y cuáles eran otras cosas que a lo mejor, pues yo creía que quería, pero en realidad ni siquiera lo quería, me explico. Es decir, si yo quiero algo en la vida, tengo que estar dispuesto, obviamente, a pagar los costos de ello, ¿no? Es decir, si yo quiero, por ejemplo, que cuando vaya a la playa pueda mostrar pues, mis cuadritos y estar súper fit, entonces, ¿qué creen? Que también tengo que estar dispuesto a meterle probablemente 2 o 3 horas de ejercicio al día, cambiar obviamente mis hábitos alimenticios, cambiar un montón de cosas, ¿no? Si de pronto me encuentro yo pensando en que, oye, ¿sabes qué? Pues yo sí quiero, no sé, mi yate, o quiero mi velero, quiero mi casa en la playa, ok. Oye, ¿estás dispuesto a meterle la friega, el tiempo, el compromiso que eso llega? Y no creo, y no hay per se una respuesta correcta. Simplemente es cómo vamos generando la conciencia de lo que para nosotros es muy relevante y lo que queremos lo suficiente. Porque entonces, pues en realidad tenemos que contestarnos esta pregunta. ¿Qué es en realidad lo que quiero, no? O sea, si de pronto te das cuenta que llevas meses o días queriendo hacer algo y de alguna manera no lo logras, no sé si lo puedan ver, pero en mi caso me pasa. Aquí atrás tengo una guitarra eléctrica. Uno, porque se ve muy cool tenerla en el background, pero la realidad es que la tengo aquí porque les quiero contar un poquito a qué me refiero. Esta guitarra lleva probablemente 10 u 11 años aquí guardada. La compré probablemente hace 10 o 11 años porque estaba enamorado con la idea de volverme un rockstar y tocar la guitarra eléctrica. Mi padre es un fanático de la música y además es muy bueno para tocarla y seguramente lo ha intentado durante N ocasiones enseñarme a tocarla. Y por alguna razón arrancaba, tomaba un par de clases, me llegaba la lista de los acordes, los practicaba, los dejaba. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y muchísimas veces no es realmente que sea algo que querramos, sino que más bien hemos llegado a idealizar la idea de algo que queremos, ¿me explico? O sea, porque por supuesto que me encantaría ser un rockstar y agarrar ahorita mi guitarra y echarme un solo increíble porque soy muy fan de la música, pero ¿qué creen? Que nunca estuve dispuesto a meterle las horas para aprender, las ampollas en los dedos, el tiempo que tenía que quitarle a otras cosas para hacerlo. Entonces, en realidad, yo creía que es algo que quería, pero más bien estaba un poquito con la idea de verme como el rockstar, ¿no? Otro ejemplo que normalmente yo viví en carne propia, ¿no? Cuando era chico, teníamos en casa de mis padres unos perros y yo era muy feliz con mis perros, ¿me explico? Entonces, pues hace probablemente 3 años dije, oye, pues yo quiero obviamente esa misma idea, ¿no? Donde mi perro es mi compañero y viene y se sienta conmigo y salimos y caminamos, pero la realidad es muy distinta. ¿Por qué? Porque cuando llega el perro que traigo a la casa, pues empiezas con el otro tipo de cosas. Me explico, el decir, oye, es un cachorro que de aquí a que esté entrenado, el perro destruyó el jardín, un día de Navidad se comió la botana, me destruyó el tumbling, se comía el coche, era un perro que necesitaba que yo lo sacara durante un par de horas al menos al día, viajaba un montón. Y me di cuenta un poco de lo mismo. Probablemente no estaba yo dispuesto a meterle el tiempo, el esfuerzo, quitarle el tiempo con el que yo probablemente estaba con mi perro para poder usarlo y entrenarlo. Entonces, una de las cosas que más me ha ayudado es realmente tratar de ser muy claro en términos de cuáles son las cosas que quiero lo suficiente y para las cuales estoy dispuesto, obviamente, a meterle el tiempo, el costo, la dedicación para poder lograrlo y cuáles son algo que más bien a lo mejor incluso va a estar increíble que lo tenga siempre como en este background, en esta fantasía de para dónde voy. Pero ha sido un ejercicio de sinceramiento que para mí ha sido muy potente en términos de realmente entender lo que quiero, ¿no? Y creo que todos los podemos ver. Hay un montón de ejemplos. Soy un fanático de los deportes y entonces me vuelve loco el entender que, por ejemplo,
pues no sé, un tipo como Cristiano Ronaldo, pues le mete probablemente 8 horas de ejercicio al día, no sé cuántas miles de abdominales haga, cuántos números de tiros libres haga. O sea, si se ponen a pensar en un Michael Phelps, ¿no? Este estupendo nadador campeón olímpico, pónganse a ver todo lo que en su momento el tipo tuvo que sacrificar, ¿me explico? Desde chico, pararse probablemente 3, 4 de la mañana, nadar 3 horas en la mañana, unas dietas terribles, luego volver a hacerlo. Tus amigos probablemente a esa edad están saliendo, están teniendo fiestas, tú estás ahí metido, ¿no? Entonces, en realidad es muy importante que esta pregunta de qué es en realidad lo que quiero esté muy clara y muy alineado a lo que vamos viendo en términos de no solamente qué quiero, sino qué quiero lo suficiente y a qué le quiero meter, obviamente, el tiempo para hacer ese tema, ¿no? Porque al final del día termina siendo todo un tema de choice, un tema de decisión, donde obviamente no podemos hacerlo todo. Me parece que una de las cosas que más nos definen como seres humanos es en realidad los valores y las prioridades por los que estamos dispuestos a pelear. ¿Me explico? O sea, lo que hablábamos, la gente que está dispuesta a meterle la pelea y el tema, por ejemplo, a un gimnasio y va y se mete y le pega y le dura, vaya, es la gente que termina con un físico con el que lo puede demostrar. La gente que está dispuesta, por ejemplo, a meterse pues 60 horas a la semana en una oficina, viajando 45 horas, probablemente es la gente que más exitosa va a ser en el tema corporativo. Hablando, por ejemplo, de los startups y de todos los entrepreneurs, pues es esa gente que tiene esa resiliencia y ese callo y que se puede meter y se va a preocupar por cómo le hace para llegar a pagar la nómina, cómo trae el mejor talento, cómo hace probablemente 20 o 25 pitches para poder bajar lana para su empresa. Ellos son los que terminan haciéndolo ahí. Y algo que es muy relevante es, nadie nos puede decir qué es el éxito más que nosotros mismos, ¿no? Hablando, por ejemplo, del ecosistema entrepreneur, una de las pláticas que más tenía y de las conclusiones a las que yo llegaba es, de pronto, hay muchísima tensión en términos de la definición de la expectativa, ¿no? Todo mundo espera que si vas a abrir un startup, tienes que ser el nuevo unicornio de Latinoamérica, me explico, y tienes que pasar 7, 8 rondas de levantamiento y evaluación y el IPO y ser súper exitoso y que tu evaluación sea en el ámbito de los billones de dólares, ¿no? Cuando a lo mejor pueden haber entrepreneurs o pueden haber fundadores o gente que llegue y diga, oye, para mí el éxito y la pelea que yo quiero y el struggle y la lucha que yo quiero es, a mí me iría bien teniendo, por ejemplo, una empresa que facture 30 millones de pesos al año, que le dé oportunidad de tener trabajo y bienestar, probablemente a 35 familias, y que me permita hacer para lo que yo soy bueno, hacia lo que voy y la manera en la que la quiero hacer. Pero parte todo de lo que hablamos, de la relevancia de la expectativa, la relevancia del valor y la relevancia de lo que nosotros creemos que es lo importante para nosotros. Y por eso me encanta abrir esta plática con el ejercicio de mi biografía, ¿me explico? Porque, como yo les decía al principio, durante muchos años, para mí eso era lo que me definía, ¿no? Y probablemente es porque tradicionalmente así lo veíamos, ¿no? Pero había como un plan claro, ¿no? Donde decía, ok, vas, estudias en una buena universidad, tomas un trabajo en un corporativo, vives, creces, trabajas 14 horas al día y entonces un día llegas, eres el CEO y te va súper bien. Pero no necesariamente es la expectativa que tenía Jorge. Entonces, estaba siendo yo definido por lo que hacía, más no por esta pregunta que para mí es muy relevante, que es, ¿por qué hago lo que hago? ¿Me explico? Y además, hay muchos caminos que nos van permitiendo hacerlo. Lo único que para mí es muy importante es, con la persona con la que más honesta tenemos que ser, siempre es con nosotros, ¿me explico? Independientemente de lo que los demás digan o lo de los demás puedan llegar a esperar de nosotros, mientras nosotros estamos claros en términos de cuáles son esos valores o esas prioridades que para nosotros nos definen, y si estamos dispuestos a poder, obviamente, meterle y pagar el costo de lo que eso conlleva, nos acerca muchísimo en el propósito, ¿no? Y para mí es un componente muy simple y muy básico al que yo he llegado a entender un poco esta realización en términos de
las luchas, las peleas y las dificultades sobre las cuales nosotros nos vamos moviendo y las cuales vamos enfrentando en la vida, se vuelven un determinante fundamental para el éxito. Y si yo pudiera, dentro de mi corta experiencia ahora, digamos, en este camino transformacional de llegar a hacerlo, es elijan sabiamente en qué tipo de peleas se quieren meter y en qué tipo de peleas no, ¿no? Una de las cosas que a mí más me apasiona y sobre las cuales he agarrado muchísimo cariño últimamente es, no sé si el término es el correcto, pero es un poco, es la docencia, es el compartir, es el poder mentorear a otras personas. Y haciendo un ejercicio, y ayer en la plática que dio Carlos Phillips, creo que él y yo coincidimos mucho en un autor que para nosotros es muy relevante. No lo puse en esta plática, pero me ha ayudado también muchísimo, es Simon Sinek, que habla también muchísimo de encontrar el por qué, ¿no? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Cómo se da esta conjunción en términos de cómo el fondo realmente nos mueve? Y una de las cosas que yo creo que he llegado, pues un poquito a concluir desde mi muy particular perspectiva, es que una de las cosas que más me mueven es poder compartir con la gente lo mucho o poco que he aprendido, a la buena, a la mala, dentro de lo que cabe y lo que hemos ido viendo. Entonces, para mí este camino hacia el encontrar el propósito y honestamente sincerarme contra los valores y las cosas que más me mueven han sido muy relevantes. Entonces, por eso el tiempo que puedo disfrutar compartiendo como mentor en Collective Academy, o con lo que les decía en mi blog, que si bien incipiente es algo a lo que le meto muchísima piel y mucha esencia, es, si a mí esto me ha ayudado así, obviamente quiero tratar de compartirlo con la mayor cantidad de gente que pueda. ¿Me explico? Una de las cosas que creo que son muy relevantes y lo vemos en todos los niveles, ¿no? Desde el entrepreneur, la empresa familiar, la pyme, el corporativo, y no solo en México, sino en realidad en el mundo, hay una severa crisis, no solamente de liderazgo, sino también de satisfacción en la gente, ¿no? Las encuestas son brutales en términos de cuando podemos ver que la mayor parte de la gente que tiene un trabajo o está en alguna empresa no necesariamente son felices, sino hay un enganche importante, ¿no? Y desafortunadamente, pues son probablemente 8 o 10 horas en el día en el que la gente está metido en esa parte, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me ha servido muchísimo es entender que ni muy, muy, ni tan, tan, me explico. Si una de las pasiones que mueve a Jorge es el tema de inspirar, de ayudar a la gente a encontrar su propósito y de ayudar a la gente a crecer, también he logrado entender que lo puedo hacer en distintas aristas, ¿no? Así como lo puedo hacer cuando tengo la oportunidad de ser mentor en alguna clase, o cuando lo puedo hacer escribiendo también. Una de las cosas que me ha dado muchísima satisfacción, y sobre todo yo creo que sí ha mejorado también muchísimo mi paz mental y el engagement, es en mi trabajo de todos los días. Si a mí una de las cosas que más me gusta es inspirar a la gente y ayudarlos a encontrar su propósito. No necesariamente tengo que ser, y perdón por la comparación, pero probablemente el Dalai Lama o el speaker más grande del mundo. Si en mi trabajo tengo la oportunidad de tocar la vida de 8 personas que reportan conmigo de manera directa a través de la inspiración, lo puedo hacer ahí. Si lo puedo hacer con mis pares, lo puedo hacer con ellos. Si lo puedo hacer con los demás, lo puedo hacer. Entonces es cómo voy encontrando estos pedazos de las cosas que más me gustan hacer y cómo las voy, obviamente, bajando en los momentos de la vida, ¿no? Y esto es un poquito lo que les quiero decir. No es nunca blanco o negro. Es esta escala de grises las que nos da, digamos, esta libertad de movimiento, de poder entender dentro de lo que me mueve, el valor que me lleva y las peleas que estoy dispuesto a elegir, lo que me puede ayudar. Si yo tuviera que dejarles algunas cosas que para mí son relevantes y que también, siéndoles bien honestos, muchísimas veces es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Lo primero, y esta es una invitación de verdad que no puedo dejar de insistir en ello, entendamos lo que es realmente importante y dejemos ir lo demás, pero lo importante desde nuestra propia perspectiva, desde nuestros valores y lo que estamos dispuestos a hacer, sin vivir bajo la vara o la expectativa de nadie más. Hay que entender muy bien lo que para nosotros es importante y lo que, si el día de mañana tuviéramos que hacer un recap, digamos, de nuestra vida, nos tendría contentos, ¿no? Y decir, oye, si yo tuviera que irme mañana y he hecho esto, estoy bien. Entendamos lo que es importante para nosotros.
Y la segunda, probablemente este sea el punto más complejo, porque a mí todavía me cuesta mucho trabajo, pero hagamos este ejercicio de limitar las preocupaciones sobre las cosas que no controlamos, ¿no? Acabo de terminar de ver el documental de Michael Jordan en Netflix de The Last Dance, y una de las cosas que me encantaron es que pues Jordan resultó ser un tipo extremadamente zen, donde normalmente estaba súper presente en el momento, ¿no? Y hay una pregunta que me encantó, donde están en una práctica tradicional, están echando tiros, y alguien le dice, oye, pues qué, ¿y si la fallas o no la fallas? Y Jordan contesta y les dice, ¿por qué debería de preocuparme por fallar un tiro que ni siquiera he hecho, ¿no? Entonces, esta potencia y esta capacidad de estar presentes en el hoy, en el ahora, es muy importante. Obviamente, conforme puedan ir encontrando la forma de hacerlo, ayúdenme. Parte de lo que yo hago es tratar de ir meditando, pero esto es fantástico, ¿no? El tercer punto que para mí es relevante es cuando le damos importancia, obviamente, o nos sentimos severamente afectados por lo que a lo mejor otras personas dicen de nosotros. Una de las cosas que valen muchísimo la pena es que revisemos dentro de nuestra propia escala de valores si estamos valorando lo realmente importante. Si estamos valorando lo que para nosotros es importante, es probable que comentarios de otra índole no nos afecten tanto, pero es interesantísimo el poder hacerlo. Y al final, si bien me encantaría poder hacerlo, pero era parte de lo que yo les decía, ¿no? Cuando estos libros de autoayuda nos dicen, hay que quererlo lo suficiente para lograrlo, a ver, guys, en realidad no hay una guía que nos pueda ayudar a escoger lo importante. Es más bien una invitación a que hagamos este reality check de nuestros problemas, nuestros miedos, nuestras expectativas, nuestros valores y nos vayamos moviendo, ¿no? Y habla mucho y la gente que me conoce lo sabe, pero normalmente trato de ser un tipo positivo y optimista, ¿no? Pero en este camino también he aprendido muchísimo a meterle todo el tema de la honestidad, ¿me explico? A veces las cosas, y perdón el francés, pero a veces las cosas son jodidas, ¿no? Son complicadas y tenemos que vivir con eso. No quiere decir que nos volvamos, por supuesto, también un nube negra y estemos en eso, ¿me explico? Pero es un ejercicio bien relevante de valorar y mezclar lo positivo contra lo honesto. Y si a mí me lo preguntaran, eh, yo podría decir que la vida es esencialmente una serie infinita de problemas, ¿no? Nos levantamos todos los días y, aunque parezca mentira, estamos resolviendo problemas todos los días desde que nos levantamos, desde el más básico o inverosímil, ¿no? Desde el decir, uff, no hay jugo, o se echó a perder la fruta, a veces es el tema de mi camisa no está planchada o ya me agarró el tráfico, hasta problemas muchísimo más relevantes de lo que tenemos en la vida. Pero en realidad es una serie de problemas que vamos resolviendo. Y la manera en la que, como lo mencionaba yo anteriormente, somos capaces de ir lidiando con estas experiencias negativas, nos van acercando muchísimo a estas experiencias positivas que vamos girando en torno a la felicidad. Entonces, si tuviera que decirlo en una sola frase, una de las cosas que yo más he aprendido es que todo en realidad termina girando en torno a nuestros valores y a nuestro propósito. Entendiendo el propósito como el por qué hago lo que hago, entiendo perfectamente lo que me va a costar hacer lo que yo quiero y tengo esta conciencia donde a través de este ejercicio, digamos, de honestidad, entendí yo, Jorge, qué es lo que quiero lo suficiente como para meterle el tiempo, ¿no? Si ustedes lo ven ahora que estoy tratando un poquito de meterme más con la escritura y la lectura y el blog, etcétera, etcétera, pues obviamente yo pensé que esto era muy fácil, me explico. Yo tenía muchísimos bloggers a los que sigo donde decía, oye, pues estuvo increíble, me encantó su post, además el tipo postea con frecuencia, con profundidad en temas que me gustan. ¿Y qué crees? Que desde que empecé a entender uno, desde la plataforma en lo que lo vas a hacer, echar 2 o 3 lecturas sobre temas similares al que tú quieres hablar o sobre el tema opuesto, meterle la redacción, la revisión. Y una de las cosas es, ok, quiero hacerlo. Y entonces entré en esta lucha un poquito de decir, ok, este struggle o este tiempo, esto que le quiero meter, ¿a qué costo viene? ¿No? Y entonces empiezo a decir, ok, si le quiero meter este tiempo, ¿a qué se lo quito? ¿No? Probablemente no se lo voy a quitar a la chamba, no se lo quiero quitar a mis chavos. Entonces, a lo mejor en el caso de Jorge es decir, bueno, a lo mejor se lo voy a quitar al horario en el que veo la tele en la noche.
¿no? O incluso al horario en el que duermes, ¿me explico? Y a lo mejor va a haber una hora del día que normalmente estaba, no sé, probablemente viendo la tele o me iba a acostar a determinada hora, será una hora o 2 horas que tenga que meterle a lo que me apasiona. Pero en la medida en la que mi propósito en términos de compartir, inspirar, me lleva a querer eso suficiente, al mismo tiempo estoy siendo muy consciente de que eso me va a ayudar muchísimo a poder entrarle a lo que normalmente me pesa, ¿no? Entonces, eh, si yo pudiera dejarles algo, simplemente eso, entiendan por qué hacen lo que hacen, si lo que quieren es lo que quieren lo suficiente, o si más bien estamos en un esquema, digamos, de idealización, ¿no? Y lo más importante es ser honestos con nosotros mismos, por eso me encanta arrancar los ejercicios con esta biografía que se ve muy picuda en un inicio y ahora que tenía por acá mi guitarra, pues es un poco el contarles la misma historia. Y pues obviamente invitarlos a, si tienen chance, échense un clavado por ahí en el blog, no se desesperen de que hay 5 o 6 entries, obviamente es una de las cosas que voy a tratar de ir haciéndolo. Y para mí es muy importante también el agradecerles el tiempo, porque el hecho de que tengan, le saquen tiempo a su día y se metan este tipo de pláticas y lo vayan haciendo, sin duda alguna es un motivo súper relevante para el entendimiento de que están buscando obviamente lo que quieren, por dónde darle y cómo hacerle, ¿no? Y como yo les decía en un inicio, se vale cambiar, se vale regresar a lo que nos mueva, pero lo único que yo los invito es, se vale, lo único que no se vale es no ser honestos con ustedes. Entonces, cuando de pronto digamos, oye, pues esto no cuaja, sin ser obviamente ingenuos, porque entendemos que hay muchas cosas que hacer, pero como ahora sí que con baby steps y paso a paso nos vamos moviendo obviamente hacia lo que nos mueve, hacia lo que nos llena de orgullo y hacia lo que conecta de manera pues muy potente y muy poderosa con lo que termina siendo nuestro propósito y hacia dónde nos queremos obviamente mover en la vida, ¿no? Entonces, con eso me gustaría cerrar esta serie de ideas, ráfagas, preguntas y por ahí, pues obviamente abrir el foro por si quieren que platiquemos, hay alguna pregunta, alguna duda. Claro que sí, ya abrí, bueno, ya les puse que nos pongan sus preguntas y respuestas, a ver quién se anima. Pero excelente tu plática, es súper, como que son conceptos tan sencillos y básicos, pero qué importante es de verdad pensarlos y tomarse el tiempo para lo que dices de ser honesto. Sí, sin duda, ¿no? Y la verdad es que es un ejercicio que a veces asusta en un inicio, ¿no? Cuando dices, oye, pero yo estoy definido por todo esto, ¿no? Y llevo no sé cuánto tiempo haciendo este tipo de cosas y a poco ahora resulta que no son las correctas y qué van a pensar y qué van a decir, ¿no? Totalmente, no, muchas de las personas que nos están escuchando son diseñadores pues que ya por ser diseñador y trabajar con artesanos o de dedicarse como a una vida creativa, pues ahí está el propósito y como que sientes que, bueno, yo también soy diseñadora, creerías que eso ya es suficiente, ¿no? Estar haciendo eso que pues llevas haciendo desde tanto tiempo atrás, pero me has puesto a pensar mucho ahorita pues de la importancia de, sobre todo, replantearte, porque te puedes reinventar dentro de tu mismo mundo y dentro de tu mismo línea de trabajo, nada más que pues darle más propósito y quizás eso te haga que sea mucho mejor proyecto. Sin duda alguna, Gina, ¿no? Ya te hice una pregunta, dice, ¿cómo diferenciar entre tu verdadero propósito y un pasatiempos que te apasiona? Es una gran pregunta. O sea, desde mi muy particular punto de vista, Santiago, creo que no son mutuamente excluyentes, me explico. El propósito me parece que tiene de alguna manera un alcance un poquito más amplio, ¿no? En términos de lo que quiero hacer, pero el pasatiempo en realidad a mí me parece que es fantástico también en términos de construir sobre todo la salud mental y lo que estamos haciendo, me explico. Te lo pongo fríamente, a mí uno de mis pasatiempos, por ejemplo, es durante mucho tiempo, cuando tenía tiempo, era un gamer empedernido, me explico, y jugaba muchísimo y me metía y era un hobby muy importante. Y lo que yo creo es que ayuda mucho también, Santiago, al despejar la mente, ¿me explico? Si el propósito lo queremos ver desde una manera un poquito más integral, como cómo hago lo que hago o por qué hago lo que hago, el pasatiempo en realidad se va volviendo parte fundamental de la vida porque nos da muchísimo centro y muchísimo balance
desde la perspectiva personal. Así como hay gente a la que de pronto el hacer ejercicio le ayuda muchísimo para temas de estrés, no solamente para sentirse bien y estar fit, pero también hay una liberación importante de la presión mental. Yo lo que creo es que el pasatiempo nos va ayudando muchísimo a construir. Y te podría decir también, Santi, que hay muchísima gente que de un pasatiempo lo ha vuelto una profesión y lo ha vuelto algo con lo que en algún momento se vuelve, digamos, o su principal fuente de ingreso o algo que lo apasiona en términos de hacerlo. Entonces, no estoy seguro que tengan que ser mutuamente excluyentes. Yo creo que los dos van ayudándonos en la construcción integral de la persona. ¿Tú los ves? Sí. Hay otra, si quieres. Jorge, felicidades. Excelente exposición. ¿Cuánto tiempo te llevó llegar a eso? A esta claridad. Mira, te diría que llevo 40 años en este proceso. Probablemente empecé a meterme más a partir de que empecé a encontrar gente que me inspiró, como te lo decía, desde la perspectiva bibliográfica, un tipo como Manson, un tipo como Sherry, un tipo como Sinek. Pero en realidad yo te diría que ha sido más bien la conjunción de mucha gente con la que he tenido el orgullo y el privilegio de tocarlo en la vida, ¿no? Entonces, pues ha sido un camino de enlightenment, sobre todo además que creo que no es que se acabe, me explico, sino que una vez que lo inicias, el chiste es seguirle y pues muy similar a la mayor parte de ustedes, diseñadores y entrepreneurs, es cómo pivoteo, cómo itero, cómo saco. Esto no es, lo cambio, esto no es, lo cambio, esto no es, lo cambio, pero es una constante. Y yo te diría que a mí lo que más me apasiona es que no creo que el camino termine nunca, sino que se vuelve más bien como un path de autoconocimiento consistente todo el tiempo. Y te podría decir que cuando empiezo a hablar con otra gente que va más o menos en lo mismo, también empieza a cambiar mi perspectiva, porque antes era yo pues muchísimo más necio, terco, si lo pudieras ver de alguna manera, entonces me casaba con una idea de pensamiento y con esa me iba, pero una de las cosas que también he aprendido es, hay muchísima gente que me explica o que me enseña muchísimo más de lo que yo puedo a ellos, ¿no? Entonces, contestándote, pues el camino llevo 40 años en ello, probablemente en los últimos 3 he estado un poquito más clavado en esta parte, pero es un camino que me apasiona. Y honestamente no sé si en algún momento se acaba y sale otro, sino o si más bien se vuelve un tema que es consistente de transformación personal. Súper. Silis te pregunta, ¿cómo podemos cuadrar el propósito con la necesidad que existe actualmente? Esto pensando mucho en emprendedores, pequeñas empresas que están sufriendo con el COVID y necesitan salir adelante. Es una buena pregunta, Silis. Me encantaría tener la respuesta porque entonces ya estaría dando yo consultorías importantes de cómo arreglarlo, pero sin duda lo más relevante es que cuando estamos claros en el propósito, en el por qué hacemos lo que hacemos, nos permite tener muchísima más claridad de hacia dónde queremos ir. Entonces, sin ser ingenuo, como lo hablaba yo en un momento, ¿no? Sin duda esta pandemia ha cambiado de manera brutal la forma en la que vemos los negocios, ¿no? Entonces, no quiere decir que el propósito no me haga de pronto tomar decisiones que se pueden alejar en un momento dado muy puntual para modo supervivencia, ¿no? Y también nos daría para tener probablemente una sesión de 3 horas de cuáles son las principales lecciones aprendidas en el COVID. Pero para mí lo más importante sería, uno, sin perder de vista jamás como entrepreneurs o como empresarios que tenemos este tema tan relevante del COVID enfrente, uno, no perder de vista jamás por qué hacemos lo que hacemos, pero sí ser muy consistentes y muy conscientes de que probablemente tengamos que hacer algunos cambios mayores en nuestro propio negocio, ¿no? Desde validar la oferta de valor que le estoy dando al cliente, validar las hipótesis de por qué el cliente está comprándome lo que me compra, validar a lo mejor probablemente métodos distintos de distribución o de cadena de suministro, pero el propósito tiene que llevarnos a eso. No está peleado para nada con tomar decisiones técnicas que cambien brutalmente lo que estamos haciendo y creo que lo hablábamos hace 2 o 3 semanas. Ahorita lo que hay que hacer es, uno, ubicar runway, cómo hacemos que el flujo nos dé, cómo entendemos dentro de lo que puede venir hacia la nueva normalidad, para dónde se va a ir dando el negocio, pero siempre ligado al por qué hago lo que hago. Que lo tenga que hacer de manera diferente no quiere decir que pierda de vista el propósito ulterior de lo que hacemos, ¿no? Pero creo que es importante que nos hagamos esa pregunta, decir, ok, ¿es todavía vigente mi propuesta de valor? ¿Tengo que cambiar la manera en la que llego al cliente? ¿O me compraba por qué me compraba, no? Pero el propósito tiene que ayudarnos muchísimo a poder manejar esta ambigüedad, sobre todo en estos temas tan complejos.
Sí, caray, qué situación. Bueno, nos preguntan aquí, no en el Q&A, sino en el chat, ¿cómo dejar atrás un sueldo en una buena empresa para dar ese paso a emprender? Que supongo que es emprender en lo que siempre has querido hacer o en lo que es tu pasión. Mira, si me lo preguntas a mí de manera personal y por mi experiencia, yo lo que te diría es, lo puedes hacer de dos maneras, ¿no? Uno, eh, consigues fondeo y te avientas y tienes runway para determinado tiempo y entonces tú sabes que en ese tiempo tienes para hacerlo. O dos, empiezas poco a poco a hacerlo, ¿me explico? Y es un poquito lo que hablábamos hace ratito. Entonces dices, ok, tengo una idea para emprender, eh, no tengo tiempo necesariamente por el trabajo que hago. Entonces, empieza a pensar cómo vas generando lo que a mí me gusta llamarle como una matriz adicional a tus ingresos. Por una parte, decir, oye, ok, no sé, si estoy 12 horas metido en esto, a lo mejor de aquí puedo sacar una hora, lo puedo hacer en esto, me puedo dedicar a publicar, a escribir, a dar consultoría, pero con un timeline muy claro de en qué momento lo que estás haciendo te lo va a permitir, pero sobre todo con la honestidad de decir, oye, si el tema en el que te quieres meter va a requerir todo tu tiempo, tienes que darle todo el tiempo a eso. Nunca es sencillo porque, insisto, no hablo jamás de ingenuidad y sé que hay determinadas necesidades que tenemos que cumplir financieramente hablando. Entonces, para mí son dos cosas. Si tu emprendimiento te permite ir haciéndolo gradual, hazlo. Una recomendación que te doy es busca un socio que te ayude y te complemente para lo que tú no eres bueno, porque eso potencia muchísimo la capacidad en la que vas a tener de retornar. Y dos, ve construyendo esta matriz que gradualmente te permita ir dependiendo menos del otro y generándote esta independencia, sobre todo mental, para poderte meter a ese negocio. Súper. Bueno, hay una pregunta rapidísima. Te preguntan que recomendaste a Mark Mason, a Simon Sinek y que había un tercero por ahí. Se llama Jay Shetty. Jay Shetty está por ahí en el material y a mí me encanta porque es este cuate que era monje y lo corrieron del monasterio, entonces es una combinación increíble entre un tipo que hace negocio y ahora es famosísimo, bloguero, celebridad, pero tiene un conecte padrísimo con las fibras internas que a mí me llenan. Ok. Y aquí hay varias preguntas que yo veo que están súper relacionadas. Por un lado nos preguntan como cuál es la mejor manera de organizar el pensamiento, qué te ha servido a ti. Y creo que está ligada con otras dos preguntas que nos hacen por acá, que dicen, ¿cómo priorizamos y organizamos cuando tenemos 3 proyectos? Y, por ejemplo, una que nos platica Aline, que nos cuenta que le cuesta muchísimo enfocarse cuando tiene tantas cosas, o sea, desde niños, pues son proyectos como nos comentaba también Emilien. O sea, son tantas cosas que están en la mente y que además no tienen nada que ver una con la otra. Sí. ¿Cómo los organizas? ¿Cómo Priorizamos. ¿Cómo priorizamos? Mira, yo les daría una recomendación y esta yo creo que me la encontré hace un año, más o menos. Tuve la oportunidad de fungir como comentor en una clase de mindfulness y tuve la suerte de que el mentor titular había incluso sido monje budista y me enseñó a meditar, ¿no? Meditación que rompe mucho de estos paradigmas donde la meditación tiene que ser algo súper esotérico y complicado. Es meditación súper, yo soy ingeniero de formación pragmática, es un método de meditación de 7, 8 minutos al día, basado simplemente en la respiración, y sí te podría decir que eso es lo que más me ha ayudado un poquito a callar la mente y ubicar por dónde estoy. Y en cuanto al tema de las prioridades, como yo decía en mi último slide, perdonando el francés, pues es jodido, ¿no? Porque de pronto tenemos un montón de cosas que hacer. Entiendo perfecto, entre los chavos, la familia, la chamba, lo que queremos hacer, hay de pronto demasiadas cosas, ¿no? Entonces, yo lo único que te diría es, y siendo muy honestos con lo que hemos platicado el día de hoy, es, ¿qué es lo que más quieres, no? O sea, dentro de las cosas que queremos, hay algunas que queremos más. Entonces, igual desde el punto de vista de estrategia es cuando tú decides priorizar, lo único que es bien importante que todos tengamos claro es cuando yo decido hacer algo, de manera inconsciente y de manera automática estoy decidiendo dejar de hacer otras cosas. Entonces, es un ejercicio básicamente donde ustedes, si pueden estar de acuerdo en qué cosas van a dejar de hacer y están claros para poder hacer las otras, adelante. Parte de lo que normalmente comparto con la gente es, desde un punto de vista estratégico, cuando tú tomas una decisión, si cuando verbalizas lo que no vas a hacer, estás cómodo, adelante.
si cuando dice, oye, el meterme, por ejemplo, a emprender significa que ya no voy a tener tiempo para hacer ejercicio y no estás de acuerdo, yo te invito entonces a que busques otra cosa de tu lista y la quites. Hasta que estés de acuerdo con que lo que dejas de hacer va en pro de lo que vas a hacer, pero tampoco hay, digamos, una lista de cómo priorizar. Pero yo tendría que decirles, la meditación a mí me ha ayudado muchísimo y la otra es ser muy consciente de lo que no voy a hacer por hacer otras cosas. Buenísimo, o sea, creo que sí, el bajar a una lista me parece una buena idea. Digo, que me podría servir a mí en lo personal, que también estoy en el mismo caso que todos los que están aquí escribiendo, que estamos como con 20 cosas a la vez. Así es. Qué importante es el concepto del costo de oportunidad. O sea, ¿qué voy a dejar de hacer por hacer esto? Así es. Súper valioso. Jorge, mil gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Esta plática. Sin duda alguna, les agradezco mucho el tiempo y nada más para cerrar, si me das un minuto, es otra de las cosas que les recomiendo cuando estén pensando en, oye, ¿cómo dejo atrás el sueldo de una empresa para emprender? Los vuelvo a invitar a que hagan este ejercicio de honestidad y que vean dentro de todo lo que ustedes se gastan, cuáles son las cosas realmente importantes y cuáles podrían ustedes dejar de hacer, cuáles no son importantes para ustedes, pero son importantes para otra gente. Hay necesidades básicas que no vamos a poder dejar de cubrir jamás, ¿me explico? O sea, la casa, la escuela, la salud, pero hagan este ejercicio de decir, ¿cuántas cosas que estoy comprando no necesariamente las hago porque para mí son importantes, pero porque alguien tiene la expectativa de que lo tengo que hacer? Y esa sería otra de las cosas a lo que los invitaría mucho. Los que estén pensando en dejar el salario de una empresa un poquito más con este falso sentido de seguridad que además ya tampoco existe y se quieran lanzar a emprender, hagan este ejercicio de decir qué es realmente lo que es importante para ustedes y cuántas de las cosas en las que se gastan su lana, si dejaran de hacerlo, no big deal. Súper valioso. ¿Vale? Estoy apuntando, ¿eh? Sí, por supuesto. Oye, bueno, pues sí, qué gusto tenerte con nosotros. Yo creo que por lo que veo en los comentarios de aquí, la gente está súper agradecida, emocionada y qué padre aportar este tipo de valor que es más personal y como de coaching, más allá de las cosas tan técnicas que estamos dando ahorita en los Caravana Talks. Correcto. Así que te agradezco muchísimo porque desde el principio fuiste el más entusiasta, dijiste, órale, yo le entro. O sea, como que te agradecemos de verdad a todo el equipo de Caravana por el apoyo que nos has No, dado. al contrario. Gracias a ustedes y pues ahí hay que ir sembrando y ahora sí que como los de Coca, ¿no? Hay que ir compartiendo la felicidad y lo que a uno le sirve probablemente le puede ayudar a otro. Y pues, ahí tienen mis datos, estemos en contacto, escríbanme, búsquenme, motívenme a seguir escribiendo, ¿no? Que de pronto también se me quede en el tintero. Y que ya empieces a tocar tu guitarra. Sí, por supuesto. Y si no, al menos la dejamos aquí de adorno atrás. Exacto. Muy pues bien. Bueno, sí, la serie de Michael Jordan está increíble. Yo también la vi y qué chistoso, pero que fue al final cuando te das cuenta en dónde reside su gloria y su magnificencia, ¿no? Como persona. Está cañón. Estaba presente en todo momento. Sí, y fue casi un spoiler lo que nos contaste, pero bueno. Una disculpa. Al final ganan. Sí. Bueno, pues gracias a todos los participantes de esta plática, de este Caravana Talk. Los invito a la próxima Caravana Talk, que es en 15 minutos, con Lorena Flores, CEO de Grupo AXO. Ya vi su presentación, no se la pueden perder porque es acerca de un tema que a todos los diseñadores nos cuesta mucho trabajo establecer, que es un esquema de precios sana para nuestros negocios. No se la pierdan, ¿verdad? 12:30 aquí en Zoom y se pueden registrar en nuestra página de internet. Muy bien. Gracias a todos. Que tengan un estupendo día. Bye.